Buenos días, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga a todos ustedes. Agradecido estoy al Señor de estar una vez más con todos ustedes para poder transmitirles la palabra del Señor en esta mañana. Hoy es lunes, está llovinando, creo que es lunes, creo que es 24 o 25 por ahí debe ser. Agradecido al Señor por un día más de vida y por que mi nombre está escrito en el libro de la vida, también por mi amada esposa, por mis hijos, por mi hija amada. Señor, bendiga grandemente la vida de todos ellos, también la vida de todos los hermanos de la iglesia, especialmente la vida de nuestro hermano Gustavo Iperaguirre. El Señor bendiga a su esposa grandemente, su familia, sus hijos. El Señor bendiga la vida de nuestro hermano Antonio, anciano Antonio Villarreal. El Señor bendiga grandemente su vida. Y a todos los hermanos que se van a ir conectando a nuestro canal, o a Facebook mejor dicho, el Señor le bendiga a nuestra hermana Estela Blanco. El Señor bendiga grandemente su vida. A la hermana Ubaldina Vargas, el Señor bendiga la vida de ella. No tengo el placer de conocerla, pero el Señor la conoce. Y bueno, y es una hermana en Cristo y está casi todos los programas, está siempre atenta, lo cual que el Señor pueda bendecir la vida de ella, de su amado esposo, de toda su familia. Gracias al Señor por un día más de vida, bueno, como ya lo dije, y bueno, y por el día de ayer que tuvimos reuniones en la iglesia, y bueno, y la palabra fue una palabra de dirección más que nada, ¿no? Y eso es bueno que podamos tener dirección, porque muchas veces no tenemos dirección y no sabemos qué hacer y cómo hacerlo. Gracias le damos al Señor por eso. Y bueno, hermanos, agradecidos estamos al Señor. Yo estaba pensando sobre qué bases queremos nosotros hacer las cosas, ¿no? Y hace muchos años el hermano Abel Dépele, en una de las reuniones en la cual yo fui a su casa, porque él tenía reuniones en su casa, unas reuniones maravillosas, ¿no? Donde mi corazón se quebrantaba y bueno, sentía mucho la presencia de Dios, donde la palabra era palabra de sabiduría, una palabra tan preciosa también. Y estaba en el culto y bueno, y yo me acerco al hermano Abel. No le gustaba que le dijeran pastor, él quería que le dijeran hermano Abel. Y entonces me acerco y le digo, pastor, yo tengo un anhelo en mi corazón. Saluda a mi amada esposa, Señor bendiga grandemente, mi amor. Señor te bendiga grandemente. Y me acerco al hermano Abel y le digo, yo algún día quiero ser predicador, quiero predicar la palabra de Dios. Y entonces me decía el hermano Abel, mira Ramón, la palabra que vos hablas detrás del púlpito o el testimonio que vos tengas detrás del púlpito tiene que ser el mismo testimonio que tenés debajo del púlpito, delante, o cuando no estés en el púlpito. Y entonces, ¿de qué punto nosotros queremos hacer las cosas muchas veces, no? Nosotros tenemos que hacer las cosas a partir de una vida de fidelidad para mí. No, porque cuando hay fracasos en nuestra vida, que ciertamente que lo hay en todos, ¿no? Todos hemos de alguna manera fracasado, pero estoy hablando de fracasos reiterativos. No, bueno, uno puede fracasar, puede tener un tropiezo, puede errar el blanco en alguna etapa de la vida del cristiano, ciertamente, pero aprender de ese fracaso y anhelar en el corazón no volverlo a cometer, no volver a cometer ese fracaso porque trajo tanto daño a la iglesia, a la comunión y a la vida misma, a la vida de uno en cuanto a la comunión con el Señor. Entonces, bueno, hoy ya somos grandes, ya tenemos casi todo establecido, por así decirlo, entre comillas, y queremos establecer cosas, pero hay que ver mucho,
se hizo mucho daño, ¿no? La credibilidad es muy importante en la vida de una persona que quiera desarrollar un proyecto. No tiene que ser creíble esa persona. ¿Quién es creíble? Y Dios es creíble. ¿Por qué Dios es creíble? Porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así tiene que ser nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser creíble. Porque si yo cambio un día de una manera y otro día estoy de otra manera, entonces no soy creíble. Lo que me hace creíble a mí es la firmeza de mis convicciones, la firmeza de mi fe y la firmeza de mi comunión con el Señor y con la vida de aquel que me salvó, firmeza con las enseñanzas que yo recibo. Las abrazo, las recibo como de parte de Dios, ¿vio? Y esas enseñanzas me van llevando hacia donde el Señor quiere que vaya, y siempre manteniendo esa fidelidad, ¿no? Ese testimonio de fidelidad para con el Señor y para con su palabra. Desde ahí podemos proyectar. Pero cuando hay una vida que es una vida de fracaso, es una vida de tantos errores, de los mismos errores continuamente, ¿no? Entonces es muy difícil confiar. Es muy difícil confiar. No se puede confiar. Y eso es triste decirlo, ¿no? Pero a veces pasa así. Por ejemplo, en la vida del hermano Abel Depre uno podía confiar, porque fue un hombre que él siempre tuvo su fidelidad para con el Señor y no cambió nunca. Nunca yo lo vi en algún fracaso, nunca lo vi yo en que un día pensaba una cosa y que el otro día pensaba otra, que hacía un día una cosa y el otro día hacía otra cosa. Entonces, ¿a partir de qué nosotros tenemos que proyectar? A partir de la fidelidad. Tenemos que examinar la fidelidad de las personas con las cuales nosotros vamos a relacionarnos. Y tenemos que ver si son fieles o no, qué testimonio tienen ellos. Entonces, si usted algún día quiere proyectar algo para la iglesia, quiere proyectar algo para el Señor, entonces usted tiene que mantenerse fiel, tiene que ser fiel, ¿no? Y fiel es una persona que no cambia, una persona que es el mismo ayer y hoy y por siempre. No voy a decir por los siglos porque eso es solamente Dios, ¿no? Y siempre fiel, no cambia. Él se mantiene firme en lo que recibió del Señor, en lo que aprendió del Señor y no de los hombres, ¿no? Porque cuando nosotros somos enseñados por los hombres, ciertamente que vamos a cambiar, porque tenemos que aceptar la manera de Dios y la manera de Dios es diferente a la manera de los hombres. En estas cosas estaba pensando, ¿no? Sobre la fidelidad. La fidelidad que hace a uno creíble, ¿no? Uno tiene que ser creíble, las personas tienen que saber la manera de pensar y de sentir y de hacer de uno, ¿no? La persona tiene que ser, el hermano lo que dice lo va a hacer. El hermano lo que él piensa es esto, porque lo conozco al hermano, yo sé cómo piensa. Pero en algunas personas no sabemos, hoy piensan una cosa, mañana piensan otra, hoy hacen una cosa, mañana hacen otra cosa, y eso no se puede proyectar con esas personas, ¿no? Hoy están, mañana no están, ¿no? Son llevados por los impulsos, son llevados por los sentimientos humanos, y bueno, y sabemos que los pensamientos humanos y los sentimientos humanos no son creíbles. Lo único creíble es la palabra de Dios y la vida de Dios que está en nosotros. Por eso, qué bueno que es ser fiel, ¿no? Ser el mismo, ayer, hoy y por siempre, ser el mismo.
no hay sombra de variación en lo que hablamos, en lo que pensamos. Por eso Jesús dio testimonio de un hombre que era fiel, ¿no? Que era verdadero israelita, dice, verdadero israelita. Y bueno, y fue alabado por el Señor. Era un hombre confiable seguramente ese hombre, ¿no? Y bueno, y la fidelidad es algo que se requiere, ¿no? Acuérdese que la fidelidad significa una persona que no cambia, que siempre piensa igual, porque aprendió de Dios, aprendió por el Espíritu, por la palabra. Es una persona fiel, gloria al nombre del Señor. Nosotros somos infieles cuando nosotros hoy pensamos una cosa y mañana pensamos otra. Hoy sentimos una cosa y mañana sentimos otra, ¿no? Y la fidelidad en un hermano es algo muy valioso, porque uno sabe con qué cuenta, uno sabe con qué herramienta está contando para el proyecto, ¿no? Y Dios es así con nosotros. Dios creó una nueva creación. Y esa nueva creación es creíble para Dios, es fiel. ¿No? Esa nueva creación no piensa un día una cosa y mañana piensa otra cosa diferente. La nueva creación está en total de acuerdo con aquel que le enseñó, que lo instruyó. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios usa esa nueva creación para proyectar, establecer en cada localidad una iglesia local. Por eso, en cada localidad una iglesia local, ¿no? Entonces nosotros tenemos que amar la fidelidad y tenemos que construir la fidelidad. Fidelidad, perdón, hermano. Hay que construir eso, ¿no? ¿Y cómo? Manteniéndose firme, ¿no? Manteniéndose firme en lo que uno aprende, en lo que uno se ha enseñado. No moverse por sentimiento ni pensamiento humano, sino mantenerse firme allí. Y uno está ahí, pasan los años, es incomprendido, es rechazado, es puesto a un costado, lo toman como un santulón, lo toman como una persona opaca, lo toman de muchas formas, pero uno mantiene esa forma, siempre mantiene esa forma, ¿no? Una vida de separación, una vida de santidad, una vida de temor a Dios, ¿no? Y esa fidelidad es lo que se necesita para los proyectos que hay en las mentes de los siervos del Señor y en la mente de Dios mismo. Y estaba pensando en eso. Es muy bueno proyectar, pero más bueno es encontrar hombres y mujeres fieles, fieles, verdaderos, fieles con Dios, fieles con la enseñanza de la palabra, ¿no? Primeramente, si no somos fieles con Dios, no vamos a ser fieles con nosotros mismos, no vamos a ser fieles con nadie más. Entonces Dios nos habla la palabra a nosotros y nos enseña muchas cosas. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a leer unos pasajes para más o menos clarificar un poco lo que quiero decirle, hermano amado. Y nosotros tenemos que ver que estas cosas, estas son fundamentales para todo lo que viene después. Son fundamentales. Y vamos a leer ahí en el libro de Segunda de Timoteo 2:2. ¿Veo? Segunda de Timoteo 2:2. Vamos a leerlo acá en esta Biblia. Usted, si tiene su Biblia, también puede leerla conmigo y vio que lo que hablamos está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Segunda de Timoteo 2:2. Alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Se da cuenta? Esto encarga a hombres fieles
No podemos encargar a una persona que no fue fiel, que no guardó la palabra, que no guardó la enseñanza, la instrucción, sino que fue instrumento de la carne y fue instrumento de los pensamientos humanos y sentimientos humanos, no es confiable. No es confiable esa persona. Esa persona es puesta a un costado, no es desechada, no podemos desechar a nadie, por supuesto, pero es puesta a un costado. No podemos decirle amén, no a esa persona, por supuesto. Entonces dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿vio? Hay mucha gente que tiene que dar testimonio de uno mismo para poder confiar un proyecto, no para con el Señor. Entonces Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, qué maravilloso, hermano. Vamos a seguir buscando algún otro versículo. Espere que estoy buscando bien, hermano, para no equivocarme. Entonces, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar, ¿no? Ahora fíjese, vamos a ver un poquito acá. En el Antiguo Testamento, por ejemplo en Deuteronomio 7:9, conoce pues que Dios, tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, y los que aman, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, ¿no? Bueno, esto es en el Antiguo Testamento, gloria al nombre del Señor. En el libro de Primera de Corintios, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién es fiel? Dios. Quiere decir que nosotros tenemos una vida que puede manifestar una fidelidad, ¿no?, hacia Dios y a todo lo que sea su enseñanza, su instrucción, podemos manifestar claramente. Pero cuánta fidelidad hay y cuánta infidelidad hay en la iglesia, ¿no? Nosotros tenemos que entender que no podemos proyectar, ¿no?, una iglesia local con personas que no sean fieles. Pero fíjese lo que Pablo decía, encarga a hombres fieles. Entonces el cristiano, hasta que no llegue a ser un hombre espiritual, ¿vio?, no se puede proyectar como un niño carnal. Con un hermano en Corintio, por ejemplo. Los hermanos corintianos, ellos no eran fieles, ellos eran hermanos que discutían entre ellos, se peleaban entre ellos. Uno decía que era Pablo, el otro decía que era de Pedro, otros decían que era de Apolo, bueno, y otros decían que era de Cristo, y entonces ahí estaban peleando. Uno tenía la mujer de su padre, muchos hermanos iban a la mesa del Señor y se llevaban su propia comida, y aquellos que no tenían no les convidaban. Bueno, muchas cosas ocurrían en aquel tiempo. No eran hermanos fieles, porque Pablo no les enseñó así. No eran hombres espirituales, eran niños carnales. Y en la fidelidad uno puede ver a un hombre espiritual. Cuando uno ve la fidelidad, ve la firmeza, ve la obediencia, ve la sujeción, ¿no?, ve la humillación, entonces ese es un hombre fiel. Y con ese hombre o esa mujer se puede contar para cualquier proyecto dentro de la iglesia. Pero no vaya a hacer un proyecto en la iglesia no teniendo personas que sean fieles. Para que uno pueda ser fiel tiene que ser uno un hombre espiritual. Y entonces, volviendo a lo que veníamos hablando de estos cultos
estos programas de Facebook, veníamos hablando de la necesidad de recibir el alimento que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hace posible que el hombre interior pueda crecer y desarrollarse, pueda formarse el hombre espiritual, ¿no? Mientras que él se va formando, ¿no? Va obedeciendo, se va manifestando en esa persona que va siendo el hombre espiritual, se va manifestando la fidelidad en todo, porque usted puede confiar en esa persona. No puede confiar en esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona es según Cristo, ¿no? Y Cristo no iba a decir una cosa y iba a hacer otra. Él lo que decía, él lo hacía. Él era de una palabra. Es una persona fiel, el Señor Jesús. Y todos los que somos el nuevo hombre tenemos que manifestar el mismo carácter y la misma vida. La vida de un hombre fiel. ¿Vio? Pero fíjese lo que dice acá la palabra del Señor, en cuanto a la fidelidad, ¿no? Dice en Lucas 19:17, dice, y él le dijo, está bien, buen siervo, ¿no? Buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Fíjese, usted no puede poner a gobernar, ¿no?, la iglesia a personas que no sean fieles. Nadie puede llegar a ser fiel si no es un hombre espiritual. Tiene que llegar a ser un hombre espiritual para ser fiel. A un hermano que recién empieza, usted no puede decirle que él es fiel. A un hermano que viene la palabra de exhortación y no la soporta y se enoja y se encapricha, esa persona no es fiel. Esa persona está camino a ser fiel, pero todavía no llegó. No tenemos que desechar a los hermanos que no sean fieles, tenemos que ayudarlos a llegar ahí, ¿no? Por medio del crecimiento de la vida del Señor Jesucristo que está en nosotros. Nosotros no llegamos a ser fiel por lo que hacemos, sino por lo que se va formando en nosotros, ¿no? Y lo que se forma en nosotros es Cristo, y cuando Cristo está formado en nosotros, nosotros no somos un día una cosa y otro día. Mantenemos la imagen de Cristo todos los días. Entonces fíjese lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que has de padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Vio? Estos hermanos estaban pasando por la hoguera, ¿no? La iglesia de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. ¿Se da cuenta, hermano? La fidelidad es algo muy importante, ¿no?, para con Dios. Para con Dios. Dios mira al hombre que sea fiel, ¿no?, que tenga el corazón que tenía nuestro Señor Jesucristo, el sentir que tenía nuestro Señor Jesucristo, que tener la mente de Cristo, ser fiel, no cambiar. No, pero tristemente hay muchos hermanos que hoy piensan una cosa y mañana piensan otra. Hoy piensan seguir a Cristo y mañana ya están en el mundo gozándose de los placeres y de las fiestas del mundo. Pero el fiel no. El fiel puede retroceder todos, pero él se mantiene firme ahí. ¿Por qué? Porque es un hombre espiritual. Él no es guiado por la mayoría, él es guiado por el Señor. Ahora fíjese que también dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. ¿Yo? Porque el Señor sabía en el Apocalipsis 2:10, ¿no? Dice, no temas en nada lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probado y tendréis tribulación por 10 días. Muchas veces la cárcel no es la cárcel física, no para nosotros, sino que es una cárcel, es una enfermedad que puede llegar a su vida. Y el Señor nos pide que seamos fieles, que el Señor me ayude a mí, ¿no? En medio de la enfermedad, porque estamos ahí como
estamos encarcelados ahí, sufriendo, ¿no? Y bueno, y usted tiene que ser fiel hasta la muerte. Si tiene que llegar a la muerte, usted tiene que mantenerse fiel. Yo me tengo que mantener fiel ahí, con la ayuda del Señor. Entonces, ¿qué significa ser fiel? Fiel significa una persona que no cambia, que mañana es el mismo, pasado es la misma persona. Es una persona confiable. Digamos otro versículo. Bueno, en Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa de, los antiguos, del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia y a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y esto va a pasar en el futuro, ¿no? Van a haber hermanos que van a tener que manifestar su fidelidad a través de su vida, de dar su vida por Cristo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3:3 dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Vio? Acuérdense que Tesalonicense significa vencer la ley y la legalidad. Vamos a leer, lo tengo escrito porque siempre me olvido y lo quiero decir correctamente. Tesalonicense significa venciendo sobre la agital de la ley y la falsedad. Eso significa tesalonicense. Y acá el Señor le dice a los tesalonicenses: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. En segunda de Tesalonicense, en segunda de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Increíble. Dios no puede cambiar. Cuando dice que Dios es fiel, está diciendo que Él no puede cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y entonces, si nosotros entendemos que para el requisito para poder proyectar la iglesia en la localidad, se necesita hombres y mujeres fieles, hombres que no pueden cambiar, que no cambian de un día para el otro, de un mes para el otro. Todos los días son iguales, son confiables, son creíbles, han asimilado la enseñanza, la doctrina, la instrucción que viene por la palabra de Dios. La han recibido. Cuando dice han asimilado, la han recibido con un corazón alegre, con un contentamiento. Son personas que no razonan, son personas que creen, porque la razón es contraria a la fe. ¿Vio? La razón trae dudas, trae especulaciones, trae interpretaciones, pero la fidelidad, ¿no?, trae un carácter permanente, una forma de ser permanente. Eso es lo que trae la fidelidad. Y lo que se necesita en la iglesia local es la fidelidad de los santos, ¿no? Hay hermanos que obedecen hoy y mañana no obedecen. Usted manda a hacer a un hermano una cosa y no la hace. Entonces no es fiel. Le falta todavía. No quiere decir que sea descartable. Cuando hablamos de que no es fiel, no quiere decir que no sea aprobado, que no lo tenemos que tener en estima, sino que por el contrario, cuando decimos que no es fiel, lo tenemos que ayudar a ser fiel. ¿Cómo le ayudamos al hermano a ser fiel? Mostrando nuestra fidelidad, no exhortándole, no condenándole ni señalándole. Nosotros ayudamos a los hermanos a ser fieles
con nuestra propia fidelidad, manifestando una fidelidad, ¿no?, que nos dio el Señor. Y somos fieles porque la vida de Cristo que está en nosotros creció, se hizo el hombre espiritual. ¿Se da cuenta? Porque la fidelidad que nosotros manifestamos está en Cristo, está en la nueva creación. Nunca desecha a un hermano que no sea fiel. No, por el contrario, usted tiene que ayudarle a ser fiel con su vida, no con sus consejos, no con sus palabras, ni con las palabras humanas o espirituales. Usted ayúdele al hermano a ser fiel con su vida, ¿no? Que en su vida se manifieste el Señor. Gloria al nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso, ¿no?, esto, ¿no? Y bueno, y estas cosas yo estaba pensando, ¿no?, en esta semana, y me estaba regocijando en el Señor por esto, porque estamos leyendo ahí en 2 de Timoteo: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué maravilloso, ¿no? El Señor es fiel, pero también quiere que nosotros manifestemos la fidelidad. ¿Cuál fidelidad? La nuestra no, la fidelidad del Señor Jesucristo. Porque lo que nosotros manifestamos no es nuestra fidelidad, porque nuestra fidelidad no es confiable. Nosotros manifestamos en nuestro cuerpo humano la fidelidad de Él, porque al final manifestamos la vida de Él, manifestamos a Cristo en nosotros, se manifiesta, llevando por todas partes la muerte del Señor, dice, así para que así también la vida del Señor sea manifestada en nuestro cuerpo de carne. ¿Entiende, hermano? Una persona fiel es una persona que no cambia. Dios solamente lo puede cambiar a esa persona. Dios lo puede transformar solamente a esa persona. Nadie más que Dios. ¿Y qué hace Dios para transformarla? Usa su palabra, usa su espíritu. No es el hombre el que cambia al hombre, sino es Dios el que los transforma. Entonces, qué maravilloso poder entender estas cosas, hermano amado, hermana amada. Entonces, fíjese qué más dice la palabra del Señor. En Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿Vio? Un hermano fiel, un pastor fiel. Un pastor fiel es un pastor que sigue la palabra de Dios. Un pastor fiel es un pastor que sigue al Señor Jesucristo, que está sujeto al Señor Jesucristo. Él es fiel. No es un pastor fiel, no es una persona que con sacrificio y con esfuerzo mantiene una vida impecable. No, un pastor fiel es una persona que manifiesta la vida del Señor Jesucristo todos los días en su vida, porque lo que se tiene que manifestar en nosotros no es el yo mío, sino Cristo, porque mi yo está muerto, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora en Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes, ¿no? Ahí no me veo bien lo que dice ahí. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué nos lleva a ser fiel a nosotros? El Señor. Él prometió y Él va a cumplir. Si yo mantengo firme las enseñanzas que Él me ha dado a mí, si yo mantengo en mi corazón, ¿no?, la disposición de guardar, de atesorar todo lo que Él me enseñó, entonces dice, fiel es el Señor, dice, porque fiel es el que prometió, dice, Él nos dará la recompensa, seguramente. Y en Apocalipsis leemos, y a Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, ¿no?, el primogénito de los muertos, perdón, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces Jesucristo, el testigo fiel.
Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrá autoridad sobre 10 ciudades. La fidelidad es lo que te va a marcar en tu vida. ¿Qué es la fidelidad? No cambiar. Si Dios hace el cambio en el principio, no hace el cambio a los 20, 30 años, en el principio debe hacer el cambio. Todo lo que Dios dirige hacia nuestra vida, todo está en el principio. Si yo acepto lo que Dios me da al principio, eso cuando tenga 40 años va a poder manifestar la fidelidad hacia Él. No, por ejemplo, en el principio Dios hizo el cambio. La tierra estaba desordenada y vacía y estaba sumergida en las profundidades del abismo, y Dios la rescató ahí, empezó a trabajar en el principio, ¿no? Trajo la luz sobre la tierra, la sacó de la oscuridad, ¿no? Separó las aguas de las aguas, creó el cielo, creó el día y la noche, y así todo fue al principio. Y eso se mantiene hasta hoy, ¿no? Y Dios, ahí podemos ver la fidelidad de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos amados, ¿no? Tenemos que ver que el requisito para proyectar, ¿no?, en el cuerpo de Cristo es la fidelidad. Es la fidelidad. Pero si usted fracasa acá, un día piensa así, un día piensa allá, un día siente una cosa, otro día siente lo otro, usted no es un hombre o una mujer fiel, no es confiable, no se le puede confiar. ¿Por qué le vamos a confiar si usted piensa diferente todos los días? No, siente todos los días diferente. Un día está contento, otro día no está enojado, un día está triste, otro día está alegre, y así, todo cambiante. ¿Con qué nos encontraremos hoy? No, vamos a un lugar donde sabemos con lo que vamos a encontrarnos. Nos vamos a encontrar con el Señor, nos vamos a encontrar con su Espíritu Santo. Vamos confiados a ese lugar, contentos, sabiendo que nos van a recibir bien, sabiendo que es un lugar donde nos aman, donde nos van a atender bien, donde van a ser gentiles con nosotros, ¿no? Vamos a un lugar donde vamos a ser bien recibidos, donde se nos va a lavar los pies, ¿no? Ahí vamos nosotros. Entonces vamos alegres y salimos contentos de ahí, porque se nos atendió bien, ¿no? Porque fueron amables, porque fueron cordiales, ¿no? Porque hay amor ahí. Pero usted va un día a un lugar donde la persona es cambiante, ¿no? Hoy piensa una cosa, mañana piensa otra. No hay seguridad en esa persona. En él mismo no hay seguridad. En ella misma no hay seguridad. Y entonces, ¿para qué va a ir? Pero para la fidelidad hay un tiempo, hermano. Es en el principio. En el principio. Cuando Dios empieza a trabajar en nosotros, trabaja basado en lo que Él es. Él es fiel. Y Él hace de nosotros hombres y mujeres fieles, que no cambian. ¿Vio? Que no cambian. Y ese tema es maravilloso. Yo pensaba en estos días y le mostré por la palabra. Hay también, la palabra habla de la infidelidad. Fíjese ahí en Cantar de las Cantares, donde dice, no repares en que yo soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí y me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Fui una persona infiel. ¿Vio? Pero estaba en crecimiento. Estaba en desarrollo esta persona. Todavía no le estaba dando valor a lo que tenía valor verdaderamente. Le daba valor más a lo otro. Pero el hombre fiel primeramente le da valor a lo de uno, a lo que está en uno, a lo que uno tiene. ¿Vio? Nosotros no tenemos que darle valor a lo que hay en otro lado, tenemos que darle valor a lo que está en nosotros, lo que Dios nos ha dado. Tenemos que darle valor a lo que escuchamos, lo que oímos de parte de Dios. Atesorarlo y ser consecuente. Cuando digo que tenemos que ser consecuentes, estoy diciendo llevarlo a la vida práctica y ver el resultado de todo. Y si es de Dios va a prosperar. Y si no es de Dios no va a prosperar.
Entonces fíjese el cantar de los cantares, la sulamita, ¿no? Dice, en Isaías 5:7 dice, ciertamente la viña de Jehová, de los ejércitos, es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantan deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor, ¿no? Fíjese, ellos esperaban una cosa y recibieron otra cosa, o manifestaron otra cosa o recibieron otra cosa. En Mateo 21:43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a los gentiles, a la gente que produzcan los frutos de él. ¿Vio? Le sacó a Israel y nos dio a nosotros. ¿Por qué le sacó a Israel? Porque no fue fiel. El hombre infiel siempre tiene pérdida. Siempre tiene pérdida. Pudiendo haberlo alcanzado, pudiendo haberlo logrado, no lo logró. ¿Por qué? Porque no fue fiel. ¿Cómo llegamos a ser fieles nosotros? A través de Jesucristo. Acuérdense que la fidelidad que se tiene que manifestar en nosotros no es nuestra fidelidad, sino la fidelidad de Él, ¿no? Y entonces la fidelidad de Cristo se manifiesta en nosotros cuando nosotros permitimos que esa vida de Cristo que está en nosotros se desarrolle, llega a ser el hombre espiritual. En Mateo 25:24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y en el 25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y he aquí tiene lo que es tuyo, ¿no? Y este no era un hombre fiel, porque él lo tenía que haber multiplicado. El deseo del Señor es que lo multiplicara, no que lo enterrara. Cuando uno entierra su talento es una persona que no es fiel, ¿no? ¿Cuál es el talento? Cristo en nosotros. Podría decirse así, en cierta forma. Estoy interpretando, hermano. No, este es un talento que tengo, y es Cristo en nosotros y se tiene que multiplicar. Gloria al nombre del Señor. En Lucas 16:12 dice, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Se da cuenta? Hay un tiempo para ser fiel. Hay un tiempo que Dios trabaja en nosotros para que nosotros seamos verdaderos, para que nosotros seamos los mismos hoy, mañana y siempre, ¿no? Dios trabaja, pero si nosotros dejamos pasar ese tiempo, entonces ya no somos creíbles. Y no ser creíble, hermano, y no ser confiable, hermano, es muy triste. Es muy triste no poder confiar en una persona, en un grupo de personas, en una hermana. Es muy triste eso. Porque uno tiene cosas para hacer. Gloria al nombre del Señor. Y ahí, por ejemplo, en Romanos 1:31 dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Y así él es el infiel. El infiel es un necio, es desleal, el infiel, sin afecto natural, es implacable, sin misericordia. Y así es el infiel. El infiel para con Dios, el infiel para con la familia, el infiel para con uno mismo. No, se hace daño a sí mismo. Y ahí en el 32 dice, Romanos 1:32 dice, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino también los que consienten con los que la practican. Bueno, esto es referido a los impíos, ¿no? A los pecadores que practican una vida completamente ajena a la santidad. Entonces, la fidelidad es el requisito para el proyecto. Y el proyecto no es nuestro. El proyecto no es de uno. El proyecto es del Señor, ¿no? Él ya hizo el plano hace
antes de que el mundo fuese, de lo que se está haciendo hoy, ¿no? Pero yo le aconsejo, como una persona que no entiende mucho, ¿vio?, que no haga planes con aquellos que no son fieles. No haga planes con ellos. Aléjese de ellos. No mostraron fidelidad cuando ellos pudieran haber mostrado fidelidad. Se amaron a sí mismos, ¿no? Miraron por sí mismos, ¿no? En vez de mirar al Señor, mirar a la iglesia, ¿no? En vez de buscar la voluntad de Dios agradable y perfecta, se encerraron en ellos mismos. No desechamos. A nadie desechamos, por supuesto. Pero la fidelidad es un requisito primordial, vital, en la construcción de una iglesia local. Por eso uno tiene que ver, ¿no?, cómo recibe la iglesia la palabra. Si la palabra es rechazada por la iglesia, hermano, no hay nada que hacerle, no se puede proyectar. Si lo que genera la palabra es la manifestación del hombre infiel, porque la palabra manifiesta al hombre infiel. ¿Para qué manifiesta al hombre infiel? Para que uno se despoje, no para que el hombre infiel viva dentro de nosotros. No, porque el hombre infiel en cierta parte de nuestra vida se mostró en nosotros. Fuimos infieles, no, ajenos a la voluntad de Dios. Pero la palabra misma nos mostró el camino para que nos deshagamos de esa infidelidad. Y está la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde todo fue crucificado ahí, donde todo fue muerto ahí en la cruz. ¿Qué fue muerto ahí? La fidelidad. Nosotros no somos infieles, nosotros somos fieles. Nosotros no cambiamos un día y otro día pensamos de una cosa y otro día pensamos otra. Un día sentimos una cosa y otro día sentimos la otra, ¿no? Nosotros somos fieles a la palabra, ¿no? Nos mantenemos firmes. El Señor nos ha enseñado y ahí estamos, firmes ahí. Y si tenemos que seguir siendo transformados, el Señor lo va a hacer. Por eso no debemos desechar a los infieles tan apresuradamente. No, tenemos que darle la oportunidad de que ellos aprendan la fidelidad a través de nuestra obediencia, a través de nuestra fidelidad hacia el Señor, hacia su palabra. Abundan más en la iglesia infieles que fieles. Usted en 100 hermanos va a encontrar un fiel y 99 infieles. ¿Tiene que desechar eso? No. El fiel tiene que mostrar fidelidad para que aquellos que todavía no la alcanzaron la puedan alcanzar. Esa es la manera de Dios. Porque el infiel es un hermano, uno que conoce la palabra, pero que no se sujeta a la palabra. Y entonces, al no sujetarse a la palabra, él experimenta el fracaso, él experimenta la pobreza, él experimenta la necesidad, pero él ve la prosperidad de aquel que es fiel. El infiel ve la prosperidad del fiel, ve cómo el Señor lo respalda, cómo el Señor está siempre con él, no que vive feliz, no con lo poco o con lo mucho, no que es una persona que está contenta, que no tiene amargura en su corazón, que no tiene resentimiento en su corazón, en su alma. El fiel es una persona transparente, una persona que no tiene raíz de amargura ni resentimiento. El fiel es una persona, no, que ama por Dios, ama por Jesucristo, no, que perdona por Dios, que perdona por Jesucristo. No, el fiel, la persona fiel. No, muchas veces pensamos que fiel es uno que ora mucho. Hay muchos hermanos que oran todo el día y son infieles. Hay hermanos que ayunan, y no estoy diciendo que no hay que orar ni que ayunar. Hay que ayunar y hay que orar. Pero muchos hermanos interpretan que la fidelidad es orar, ayunar y ir a la iglesia todos los días. Eso no te hace fiel. Lo que te hace fiel es que Cristo, la vida de Cristo, sea formada en ti. Porque lo que se tiene que manifestar en usted es la fidelidad de Cristo. ¿Cómo se manifiesta la fidelidad de Cristo? A través de la vida de Cristo. ¿Cuándo? Cuando esa vida llega a ser el hombre espiritual. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿no?, que el hombre tiene que ser fiel.
El hombre tiene que ser fiel, ¿vio? Entonces, hermanos amados, estas cosas que son duras de decirlas, pero que son hermosas al entenderlas, que esto ayuda a los hermanos, a las hermanas, ¿no? Que sin fidelidad no se puede construir una iglesia local. No podemos estar en el hombre viejo y en el hombre nuevo todos los días. Se tiene que deshacer del hombre viejo. Deshágase. ¿Cómo se deshace del hombre viejo? En la cruz, creyendo que Jesucristo lo crucificó, ¿no? Y lo mató, lo enterró y lo llevó al infierno y fue consumido ahí el hombre viejo. Y ahora Él resucitó como una nueva creación, como un nuevo hombre, con un nuevo cuerpo. Entonces ahora nosotros tenemos la vida de Cristo, cuando nacimos de nuevo, pero esa vida tiene que crecer. Esa vida crece por medio del alimento. ¿Cuál es el alimento? La palabra, el espíritu es el alimento. ¿El alimento nos hace crecer a nosotros? No. Lo hace crecer a la vida de Cristo que está en nosotros. Cuando la vida de Cristo crece en nosotros, entonces esa vida es el hombre espiritual. Y ese hombre espiritual es fiel. Siempre igual. Usted lo va a ver siempre igual. Siempre sanando a los enfermos, siempre predicando, siempre orando, siempre ayunando, siempre creyendo, siempre alentando, siempre preocupándose por las necesidades de otras personas. Ya no vive para sí, ya vive para aquellos que el Señor amó. Y bueno, y ese es el hombre espiritual. Ese es un hermano fiel. Con ese hermano se puede proyectar la iglesia. Y la intención, entonces, cuando nosotros recibimos la palabra, hablamos la palabra, predicamos la palabra, es que el hombre espiritual sea formado, ¿no? Que sea formado el hombre espiritual. Que Cristo, que la vida de Cristo que está en nosotros llegue a ser un hombre espiritual, para que ese hombre espiritual pueda formar la iglesia. Nosotros necesitamos hombres fieles. ¿Cuál es el hombre fiel? La nueva creación. ¿Qué sexo tiene la nueva creación? No tiene sexo, ¿no? Hombre o mujer, es lo mismo. Entonces usted es un hombre espiritual. Yo soy un hombre espiritual. Ahora no podemos decir que no somos crecidos, desarrollados en Cristo, porque hay una capacidad que nosotros no sabíamos que estaba en nosotros, que es manifestar el amor, que es manifestar la misericordia, que es manifestar el perdón, que es manifestar el aliento de vida, que es manifestar a los hermanos la comprensión, que antes no podíamos hacer, pero ahora sí podemos hacer. Por eso, hermano amado, hermana amada, ocúpese de que la vida que está en usted sea formada. Ocúpese que la vida que está en usted sea hecha un hombre espiritual, una nueva creación. Acuérdese que aunque nosotros seamos infieles, Dios es fiel. Dios no nos va a dejar. Por eso nosotros no podemos dejar a los infieles. No, Él no abandona al que es infiel. Él le muestra fidelidad al fiel. ¿No? Aunque vosotros seáis infiel, yo soy fiel, dice el Señor. Entonces Dios muestra fidelidad al infiel. Y el infiel queda prendido, ¿no? Queda prendido por la fidelidad del fiel y trata de imitarlo, trata de ser igual que el fiel. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que alentar a los hermanos, tenemos que ayudarlos los hermanos. ¿Quiénes? Los que nosotros, los hombres, mujeres espirituales, ¿no? Nosotros lo que hemos alcanzado a comprender, a entender estas cosas, no desechamos a ningún miembro del cuerpo de Cristo. No, porque sabemos por lo que dice la palabra, porque es imposible, ¿no?, que aquel que ha nacido de Dios peque voluntariamente. Es imposible que aquel que ha nacido de nuevo peque voluntariamente. Muchas veces pecamos por la ignorancia, muchas veces pecamos por la debilidad, muchas veces pecamos por el desentendernos, ¿no?, de lo que somos en Cristo, ¿no? Le damos más lugar a la carne que al espíritu, pero no, el Hijo de Dios nunca puede pecar voluntariamente. ¿Sabe por qué? Porque hay una parte de su ser, para que sea voluntariamente tiene que pecar todo su ser. Pero en el Hijo de Dios hay una parte de su ser que no puede pecar. ¿Cuál es? El espíritu. ¿Por qué no puede pecar? Porque en el espíritu está Dios. Porque dice que aquel que se unió al Señor, un espíritu es con él. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces no puede pecar 100%. Hay una parte de él que no peca, que es el espíritu.
Y nosotros sabemos que la carne está en nosotros, pero nosotros no estamos en la carne, nosotros estamos en el Espíritu. Estamos en la palabra, estamos en Dios y Dios está en nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces no podemos desechar a los hermanos infieles. Tenemos que mostrarles fidelidad. Tenemos que enseñarles a ellos cómo ser fieles, cómo ser responsables, cómo agradar a Dios en todo. Pero si nosotros somos infieles, no pretendamos que los hermanos sean fieles. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano? No somos, nosotros no podemos pretender hermanos fieles cuando yo soy infiel. No podemos. Las cosas no son así. Estas cosas no se regalan, estas cosas tienen un precio. No, lo único que se regala es la salvación, la justificación, la regeneración, no todo lo que está del lado de Dios, pero del lado de nosotros todo tiene un precio. Yo quiero hermanos fieles, yo tengo que ser fiel. Yo quiero hermanos crecidos, maduros y desarrollados, tengo que ser crecido, maduro y desarrollado en todo. Por eso, hermanos amados, qué buen consejo que Pablo le dio a Timoteo, ¿no? ¿No? Qué buen consejo. Lo voy a volver a leer, lo tengo que buscar, disculpen, hermano. Pero es tan hermoso que lo podamos entender. Gloria al nombre del Señor. Aquí en primera, Timoteo. Ahí en primera de Timoteo 1:12, que no es el versículo que quiero leer. Primera de Timoteo 1:12. Dice en el 11, según el Evangelio de la gloria de Dios, bendito el cual a mí me ha sido encargado. Y doy gracia al que me fortaleció, a Cristo Jesús, a nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Se da cuenta, hermano? Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno. Y esas cosas tenemos que... ¿Cómo usted va a formar un ministerio con personas infieles? Con personas que hoy viven en la carne, mañana viven en el espíritu. Hoy viven en la palabra, mañana viven en lo que el mundo dice, leyendo los diarios. Bueno, y todas esas cosas. No puede ser. Otro versículo vamos a leer, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y la Biblia le dice a Timoteo, muéstrate tú como ejemplo siendo fiel en todo, dice. Siendo fiel en todo. La fidelidad es algo muy importante. Y para acá terminar ya con la palabra, hermano. ¿Qué significa ser fiel? Fiel significa que no cambia. Él es fiel, Él no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siglos, por todos los siglos. Le mando un abrazo, hermano, que esta palabra pueda traspasar su corazón. Los invitamos a nuestra amada iglesia local. Vengan, conózcanos. Somos un pequeño grupo de hermanos que queremos multiplicarnos. Queremos predicar el Evangelio a toda criatura. Queremos que se multiplique la cantidad de gente que tenemos en la iglesia, no para nosotros mismos, sino para el Señor, para traer grandeza a este mensaje de la gracia. Bueno, hermano, vamos a orar. Señor, estoy delante de ti, agradecido por tu palabra. Bendice a cada hermano que la ha escuchado. Confírmala en sus corazones, en el nombre de Jesús. Saludo al hermano Luis Alberto Cárdenas. Bendecido, querido hermano Alberto. Dios te bendiga grandemente. Al hermano Jorge Capdevila también el Señor le bendiga grandemente. Al hermano Juan de Bolivia. Gloria al nombre del pastor. Hermano, es pastor Juan, ¿no? Pastor y maestro en Bolivia, nuestro hermano Juan Tiquiboco. También al pastor Jorge Gamarra, el Señor bendiga grandemente la vida. Al pastor Nicolás Blanco, el Señor bendiga grandemente la vida de nuestro hermano amado. Bueno, hermano, ahora viene nuestro hermano Nicolás. Escúchenlo, porque también a él Dios le da palabra de gracia. Un abrazo y el Señor les bendiga. Nos estaremos encontrando el día
viernes de 9 a 10 de la mañana.